Ahora sí. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, bienvenidas a la clase número uno de Física de puntajenacional.cl. ¿Cómo están, chicos, chicas? Hola, Caros, Baeus, Lilian, 1993, Elifunk, Pablo 2094, Fernanda Opaso, Carson, César Alt, Sabueso, Bastián 1313, Luciano Iturra. Hola, pues ¿cómo están? ¿Me echaron de menos? Bien, bien, qué bueno. Hola, pues ¿cómo están? Ya chicos, yo también estoy bien, estoy muy contento y un poco nervioso porque hoy día vamos a hacer la primera clase de física em, de puntaje nacional de este año. Y hace tiempo tenía ganas de hacer esto, así que ojalá salga todo bien porque quería hacerlas, po. Así que eso, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo hoy día? ¿Desde dónde? Yo estoy aquí en Santiago. Parece un día medio primaveral, como que hace un poco de calor, un poco de frío. Está bastante agradable. ¿Cómo está por donde nos están viendo? Profe, hágame amar física, porque la odio. Pucha, ya, pues vamos a tratar de amar la física. Nos están viendo desde Los Ángeles, Conce, Tomé, Puente Alto, Papudo, La Reina, Iquique, Talca, Arica, Lampa, Puerto Montt, El Bosque, Maipú, Coronel Presente, Calama, Segunda Región, Los Andes, San Antonio, Andacoyo. En Howard nos ven también desde Narnia. Esos son los alumnos del profe Pablo, po. De Villa La Reina, Cañete, Temuco hay sol, Penco, Concepción, San Antonio, hace mucho frío, Cañete, Yanquihue, de los países mesopotámicos nos ven. Ya se pusieron artísticos. Ya pues chicos, hoy día vamos a comenzar con la primera clase de física y como dice el título, vamos a partir con una pequeña, breve explicación del temario de la PSU de física. ¿Ya? Así que es importante que presten atención y que puedan preguntar todas sus dudas. Porque el que no pregunta, no sé a qué vino, po. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Y les voy a mostrar, obviamente. No, antes de mostrarles, les quiero contar más o menos cómo van a ser las clases. Van a ser un poco diferentes a las clases de matemática, porque ahí verán, el enfoque de la PSU de física es muy diferente al enfoque de la PSU de matemática. En común no entra todo Kelly Funk. No te preocupes, esa es una pregunta que me están haciendo, pero ahí vamos a ir viendo punto a punto, así que guarden las dudas para cuando estemos hablando de esos temas que ustedes tienen dudas. Entonces, las clases las voy a tratar de hacer en un enfoque más eh, asociado a lo fenomenológico, o sea, al estudio de los fenómenos, a describirlos, caracterizarlos, ver cómo se comportan las cosas, y va a ser mucho a través de relatos, o sea, la física es un relato que se parece un poco a las religiones, trata de explicar verdades de cosas que no vemos, pero sentimos o que creemos que existen. Como por ejemplo, uno de los temas que vamos a hablar hoy día, las ondas. No sé, puede ser algo para alguien que no existan las ondas, que sea solamente un invento, que el sonido venga de otra parte, que la luz salga de los objetos y llegue a nuestros ojos, que son los objetos los que emanan la luz. No sé, pero la física está enfocada más al estudio de... Son relatos. Ahí, a diferencia de las religiones, estos relatos no son verdades absolutas actualmente, sino que permiten que si otra persona tiene un relato mejor para describir algo, bueno, eso pasa a ser válido, pero el otro no deja de ser válido, sino que lo nuevo tiene que contener a lo antiguo para explicarlo también. Así que va a ser muy fenomenológico en la parte de plan común, que es base para entender la parte electiva. En la parte electiva hay una proporción un poco más grande de habilidades que impliquen, por ejemplo, aplicaciones, uso de ecuaciones,
y un poco de matemática. Pero para el plan común hay muy poco de matemática. Es realmente física, no es matemática. ¿Existe la materia oscura? Bueno, yo soy medio oscuro. Ya, partimos entonces. Vamos al temario. ¿Alguno de ustedes no tiene el temario? Si no lo tiene, bueno, se los vamos a dejar en el chat para que lo puedan descargar. Así que ahora en 2 segundos va a estar el link para descarga directa. Ahí les comparto la infografía imprimible de física. Si alguien lo descargó antes, por favor descárguenlo ahora, porque hicimos algunos cambios, unos ajustes, mejoras. Así que este es, si no lo tienen, de nuevo voy a dejar el link porque es importante. No me digan, profe, ¿qué dice ahí? Porque es para que lo descarguen. Los que están viendo el video en YouTube, en un tiempo más, un tiempo futuro que creemos que va a existir, les contamos que van a poder descargar también el temario a través de la descripción del video. Ya, primero, la PSU de física tiene 80 preguntas, 160 minutos para poder responderla. Esto es todo referido a la prueba de física. Así que, primero, ¿cuál es la estructura para colegios científico-humanistas? ¿Con qué se van a encontrar ustedes? Si se les pega, desconecten algunos programitas que estén consumiendo internet. Ya, los colegios humanistas científicos, espero que ustedes ya sepan si salieron de un colegio humanista científico, de un colegio técnico o de un colegio 2x1. Obviamente lo saben. Ya, entonces, primero, cuando ustedes den la prueba, si eligen física, lo que se van a encontrar es que las primeras preguntas, las primeras 44 preguntas van a ser de física. Si ustedes eligieron física electivo, obviamente, van a aparecer las preguntas de común y electivo mezcladas, pero que van a estar agrupadas según los ejes temáticos en común. Por ejemplo, van a aparecer primero las preguntas de ondas. Si ustedes eligen la prueba de física electivo, eso estoy diciendo, les van a aparecer 6 preguntas de módulo común y 4 preguntas de módulo electivo. Si ustedes eligen cualquiera de las otras pruebas, les van a aparecer las preguntas de la mención que ustedes eligieron, como es biología o química, y le van a aparecer en el módulo común, que son los últimos 2 grupos de 18 preguntas, van a aparecer las preguntas de física módulo común. Estas 18 preguntas que están acá. ¿Dudas hasta ahí? Mala 5, que escribe con letras. En vez de A, escribe 4. Bastito 1313. Buenas tardes, Renion. Domi Cruz, ¿alguna duda? A ver, están teniendo problemas de conexión algunas personas. Matías. Ya, esperamos seguir entonces con la prueba. Como les dije, si eligen la electiva, les van a aparecer las 44 preguntas del electivo que eligieron, por ejemplo, física, separados por módulo. Entonces, más ordenado que las veces anteriores, porque antes te aparecían las pruebas de común física, común electivo, común biología, y después la del electivo, por ejemplo, de física. Y eso hacía que uno estuviera como pasando de un tipo de conocimiento a otro, una mezcla muy rara que a veces complicaba. Vamos a ver ejercicios. Me preguntan si vamos a ver solamente materia o contenidos. Me gusta decirles contenido más que materia. Aquí están los ejercicios, no se preocupen. Ya, entonces, fíjense que ¿para qué nos sirve esto de ver el temario? Porque es importante conocer la prueba y, por ejemplo, darnos cuenta dónde están la mayor cantidad de preguntas, por eje temático, por ejemplo. Uno de los cambios importantes, fíjense en el plan común de física, ¿cuál es?
Voy a agrandar aquí. Fíjense que en el plan común de física no hay electricidad y magnetismo. No hay electricidad y magnetismo. Está ondas, macrocosmos y microcosmos, energía y mecánica. Ondas se lleva el mayor porcentaje de preguntas, que es, van a haber 5 clases de ondas en este transcurso de clases. Se eliminaron circuitos del plan del plan común, porque ahora se ve en tercero medio. Electricidad y magnetismo se ve en tercero medio, entonces deja de ser del plan común y pasa a ser el electivo. A mí me gustaba harto, pero no se preocupen que lo vamos a ver. Y de hecho ahora tiene un porcentaje muy bajo de preguntas. En toda la prueba tiene como 3 o 4 preguntas. 5, perdón. Entonces, eso es. Ondas tiene el mayor porcentaje de las 18 preguntas de común. Macrocosmos y microcosmos, que sería como el estudio de la Tierra, del universo y las interacciones que hay ahí. Solo 3 preguntas, que son muy simples. Energía, que entra calor, energía mecánica, conservación de energía. 5 preguntas en el módulo común. Y en mecánica entran 4 preguntas, que son descripción del movimiento y fuerzas. ¿Qué es electivo y qué es común? Muy buena pregunta. Eso está preguntando Ignacio, creo, ¿no? ¿Alguien? Ah, no. Bueno, alguien preguntó por ahí. Módulo común son todos los contenidos que están en primero y segundo medio. Primero y segundo medio es módulo común, que es lo que tenemos acá en la infografía. A ver, yo me voy a mover. Bueno, descarguen la infografía, léanla, que no sirve de nada descargar algo si no lo van a leer. Y, por ejemplo, se van a dar cuenta que nosotros pusimos todos esos detalles. Y aquí está la explicación. Todos los egresados de colegios HC, o sea, humanistas científicos, que rindan la PSU de ciencia, deben dar esta prueba. Y que, obviamente, que elijan ciencias, ¿cierto? Los de HC que elijan ciencias deben dar esta prueba, que puede ser mención física, química o biología, según el gusto del estudiante. Módulo común, primero y segundo medio, y electivo es de primero a cuarto medio. No de tercero y cuarto medio solamente, de primero a cuarto medio. Buenas, buenas, buenas. Ahora estoy leyendo el chat. Temperatura entra, claro, temperatura entra, está dentro del eje temático de energía, y dentro del eje temático de energía está en... no me acuerdo cómo se llama, pero lo vamos a ver abajo. Ya, y veamos el electivo. ¿Alguno de ustedes va a dar el electivo de física? Bueno, en el electivo fíjense que ondas tiene solo 4 preguntas, electricidad 5, macrocosmo y microcosmo también tiene 3, energía 4 y mecánica 10. Es decir, en el módulo electivo el gran peso está en mecánica. ¿Qué va a haber en mecánica? Bueno, las cosas de descripción del movimiento que están en primero y segundo medio, fuerzas, también va a haber momentum angular, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme. También hay... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí los vamos a ver en detalle. ¿Qué es macrocosmos y microcosmos? Bueno, el estudio, por ejemplo, va a aparecer el estudio de la Tierra, de la dinámica de la Tierra, es decir, el movimiento de placas, lo que eso produce, no sé, los volcanes, los terremotos, cómo se llaman los terremotos, la descripción de ellos, las partes. Y unos temas nuevos que aparecen como, por ejemplo, el uso de energía renovable, la escasez de energía en Chile, todas esas cosas son temas nuevos que van a entrar en la PSU. Conservación del movimiento angular igual entra en módulo electivo. Acá hay un tema importantísimo que antes no se le daba tanta relevancia porque no estaba esta información. Pero esto nos dice, este cuadro de acá, que para algunos puede ser chino, nos va a ayudar también a entender qué significa, bueno, a leer gráfico.
Y nos dice cómo está compuesta la prueba. Miren, la prueba de matemática, perdón, de física, la costumbre, la prueba de física en el módulo común que tiene 18 preguntas, módulo común que tiene 18 preguntas, el 60% es de reconocimiento y comprensión. Es decir, conocer conocer la parte fenomenológica de las cosas físicas, como qué es una fuerza, las definiciones, no tanto la parte de ecuaciones y ocupar matemática para resolver cosas, sino que tiene que ver con una parte más cualitativa de la física. El 60%, es decir, no van a tener que calcular casi nada, solamente entender los conceptos y poder reconocerlos. El 40% va a ser de aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y ahí sí van a haber preguntas donde pueden calcular cosas simples. Por ejemplo, la parte de... puede ser que aparezca en mecánica, obviamente. Ahí tiene harto chance para aparecer. Y en energía también. ¿Dinámica entra en común? Sí, dinámica entra en común. Dinámica es el estudio de las cosas que causan el movimiento. Por ejemplo, las fuerzas. Entonces, y en el electivo, si se dan cuenta, ustedes dan el electivo de física, sí tienen que manejar la parte tanto conceptual como también las ecuaciones, cómo se describen matemáticamente los conceptos físicos y a poder aplicarlos, por ejemplo, en ejercicios, que vamos a ver acá, y eso. Así que, bueno, se van a dar cuenta que, por ejemplo, algunos ejercicios de hoy día no hay que calcular, sino que hay que comprender, reconocer los conceptos. La infografía, de nuevo la dejo ahí en el link. Ya, no vamos a aprender de memoria como también lo estamos haciendo en las clases de matemática. Como saben, a mí no me gusta enseñar las cosas de memoria, sino que las vamos describiendo, conociendo, relacionando con lo que ya sabemos. Porque todos conocemos algo, entonces desde ahí vamos a partir. Ya, vamos un poco a ver el temario. Recuerden que sí vamos a ver ejercicio, así que no se preocupen. Aparte que hay muy poco tiempo. Bueno, los colegios TP, los egresados de colegios TP van a poder elegir tanto la prueba que dan los de colegios científico humanista como la de TP. O sea, los de TP pueden elegir entre las dos pruebas. ¿Cuál es la que les conviene más, obviamente? Y solamente en cualquiera de las dos pruebas que ustedes elijan, se eligen la que está especialmente desarrollada para TP o la prueba de científico humanista, van a tener solamente contenidos de primero y segundo medio. Y son 80 preguntas también. La planificación de las clases de física se las voy a entregar yo creo que el lunes ya. Pero les voy a contar más o menos cómo está. Les voy a también compartir el calendario, porque hicimos un calendario donde aparecen las clases, cómo se llaman y qué contenidos tienen que estudiar. Así que ahí está la respuesta a Ronis-96. Vamos a ver un poco rápidamente, porque esto lo van a tener ustedes, qué cosas entran en la PSU de física. Ya, primero vamos a ver primero medio y segundo medio, que son módulo común. Es decir, los que dan el común y el electivo tienen que saberlo. Entonces, vamos viendo. Me interrumpen si tienen dudas, por favor. De primero medio entra ondas. En primero medio tenemos el sonido, propagación de una onda, reflexión y refracción de la luz, espectro óptico y auditivo, aplicaciones tecnológicas de las ondas auditivas, las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. Entra todo eso en relación a ondas. Para las clases de nosotros vamos a tener 5 clases de ondas, donde vamos a ver, primero hoy día vamos a ver el sonido, después vamos a ver propagación de la onda, después vamos a ver reflexión, vamos a ver refracción en otra clase y después vamos a ver espectro auditivo, óptico y aplicaciones tecnológicas. Esas van a ser las primeras 5 clases.
Pucha, que fome que le entregan solo la fórmula. Hoy día las vamos a entender un poco más. Vamos a ver el fenómeno. Ya. Después, bueno, de mecánica entra el movimiento relativo y sistemas de referencia, es decir, tienen que saber diferenciar entre, por ejemplo, un sistema de referencia y un... ¿Cómo se me fue? Lo voy a buscar. Bueno, tienen que saber lo que es un sistema de referencia, saber ocuparlo y saber sobre el movimiento relativo entre los cuerpos. De macrocosmos y microcosmos, que era lo que estaban preguntando, de primero medio entra solamente dinámica de la Tierra. Esto es, cómo se compone la Tierra, cuál es la dinámica de la Tierra, es decir, la Tierra se mueve, tiene vida, la Tierra no está estática, aunque parece que los continentes estuvieran fijos, en verdad se están separando, otros se están acercando, y va a pasar algo al final de los tiempos. Ya, la clase dura 1 hora y media, si entran fórmulas, ecuaciones. El efecto Doppler lo vamos a ver hoy día. Ya. Eso de primero medio. De segundo medio entra energía. Esto es la segunda patita de módulo común. De energía, vamos a ver escalas de temperatura, o sea, escalas Celsius, Kelvin, cómo se componen, cómo crear una escala de temperatura, qué significa la temperatura. También vamos a ver la relación entre temperatura y calor, es decir, calor específico, entender el calor como una transformación de energía. Las unidades de equivalencia entre caloría y joule, calor específico, cambios de fase, temperaturas de fusión y vaporización, el calor y el movimiento de átomos en las diferentes fases de la materia. Todo eso lo vamos a ver dentro de temperatura y calor. Y también vamos a ver la propagación de calor, es decir, cómo se transmite el calor, cuáles son los métodos de transmisión de energía a través de esto que se llama calor. Y los medios de conductividad térmica. Bueno, sé, pues se darán cuenta, estas cuestiones son súper cotidianas, lo vamos a ver desde ahí. Por ejemplo, si ustedes se están bañando, esperemos que todos se bañen, ¿cierto? Ya, imagínense, se están bañando en la mañana, frío, no sé, pues están en Cañete. Hace un frío así en la mañana, -5 grados, y se están bañando con agua calentita. Entonces van a salir de la ducha. Cuando salgan de la ducha, tienen dos opciones: pisar el suelo que es de cerámica o pisar una alfombra de lana. ¿Qué pisarían ustedes? ¿Pisan la cerámica patapela o pisan la lana patapela? Hay un pequeño retraso entre las cosas. La alfombra de lana. Bueno, ¿por qué? Uno tiene la experiencia de que es más cálido ponerse la alfombra que el otro, ¿cierto? ¿Por qué lo harían? Ya, la alfombra de lana. El perro también es una buena opción. Aparte, ya, y el otro ya la cerámica en vez de pisar la alfombra. Bueno, a lo que apuntamos es que hay una sensación, ¿cierto? Hay una sensación. Nuestra piel es un gran sensor de hartas cosas, por ejemplo, de las temperaturas. Pero nosotros, en verdad, lo que sentimos son los cambios de cosas. Yo percibo las cosas cuando hay un cambio, un delta. Si las cosas no cambian, entonces no siento nada. Por ejemplo, el ruido. La gente de Santiago está acostumbrada a sentir un ruido constante y después de un tiempo dejan de escuchar ese ruido y se convierte en parte de su vida porque ya no hay un cambio. Ya se insertaron y eso es lo constante. Entonces, cuando hay cosas constantes ya no las siento. Por ejemplo, ir a velocidad constante. Por ejemplo, que haya un olor constante. Imagínense que alguien se tira en una sala. No, ustedes mismos están en una sala chica y se tiran uno ahí y queda hediondo. Después de un rato,
no se hagan los cuchos, porque todos van a entender esto. Después de un rato, ya no van a sentir el olor de lo que se tiraron, porque ya no hay una diferencia entre una cosa y otra. Pero si entra alguien de afuera, que viene, no sé, po, oliendo las rosas del campo, y entra a su cuarto, ahí sí que se va a dar cuenta, porque uno, ¿qué es lo que sintió? Lo que siente, cómo percibimos las cosas y lo que importa en la física, son los delta. O sea, no es lo único que importa, pero son las cosas donde nos damos cuenta que existe algo más allá. Entonces, el delta entre rosa y el delta entre los porotos granados que están dentro de la sala. Ya, se entiende, espero que se haya entendido. Creo que el ejemplo más gráfico que se me podría haber ocurrido de qué es lo que hace la física, que es estudiar los cambios. Y solamente, o sea, generalmente nosotros percibimos las cosas cuando hay cambios. Como por ejemplo en la temperatura. Yo siento el calor, entre comillas, lo que decimos, porque hay un cambio de temperatura. Cuando yo siento algo helado es porque yo estoy cediendo energía a algo que tiene más baja energía. Está diferente de temperatura. Entonces los fierros, por ejemplo, siempre están helados. La mayoría de los fierros, siempre, por ejemplo, en temperatura ambiente, siempre están más helados que el ambiente. Porque necesitan más energía para poder cambiar para aumentar su temperatura. Entonces son unos dementores de la energía, los fierros. Se me paga el internet, parece. Son lindos y tiernos mis ejemplos, disculpen, pero bueno, es algo que más cotidiano que tirarse un peo. Ya. Así que, discúlpenme la Real Academia y todos los profesores que me están viendo, pero entenderán que es el ejemplo más claro de lo que hace la física. ¿Y para qué? Si todos se tiran. Ya. Después vamos a ver en plan común, también entra dentro de mecánica la descripción del movimiento, es decir, saber lo que es un movimiento rectilíneo, cuáles son sus características, cómo son sus gráficos, los conceptos, qué es el desplazamiento, qué es la velocidad, qué es la aceleración, qué es la posición, qué es la rapidez media, todas esas cosas. También tenemos que dentro de eso es descripción del movimiento, es decir, a través de la matemática vamos a describir cómo son los movimientos. Esa es una parte, pero también antes de usar matemática uno dice cómo son las cosas. Entonces, después vamos a ver los principios de Newton, es decir, fuerzas. Newton ve en qué se fijó en una de las cosas que se fijó, porque Newton en verdad tenía mucho tiempo libre y se podía dedicar a esto. Fue ver los cambios. ¿Qué producía el cambio de estado de un objeto? Entonces él veía objeto y, por ejemplo, ¿por qué un objeto cambia su velocidad? ¿Por qué un objeto cambia su dirección? ¿Y por qué lo haría? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Entonces ahí aparecen los conceptos de fuerza es como algo que entonces genera un cambio en el estado de la inercia de un objeto. Entonces ahí vamos a ver conceptos de fuerza, conceptos de inercia, relación entre fuerza que actúa en un móvil y su aceleración, concepto de masa inercial, fuerzas de acción y reacción, como cuando yo le pego una muralla, la muralla me está pegando a mí. Si yo salto, yo levanto la tierra. No sé si ustedes sabían eso, pero si ustedes saltan, bueno, existe una fuerza de atracción entre los cuerpos que tienen masa. Entonces, aunque ustedes no lo crean, si ustedes saltan, mueven la tierra. Porque se produce una fuerza entre la tierra y ustedes. Entonces ustedes vuelven a la tierra, eso es lo que ustedes ven, pero quizás la tierra es la que vuelve a ustedes también. Bueno, eso es acción y reacción. No lo vemos tanto, pero es un relato. Pero vamos a verlo en algunas cosas. Voy a traer experimentos. Vamos a ver física aquí funcionando, actuando. También vamos a ver ejemplos de tipos de fuerza, pero en verdad son la misma cosa, pero en distintas situaciones. Es decir, cosas que hacen que cambien el estado de los objetos, la inercia. Entonces ahí se define algo que se llama momentum. El momentum es para describir, por ejemplo,
Si un bichito, va a 100 kilómetros por hora y choca con un camión, un bichito que tiene una masa, no sé, de menos de 1 gramo, así ¿cómo se llama? Un chupasangre, ¿cómo se llaman eso? No los abogados, em, un zancudo, imagínense un zancudo supersónico que va, no sé, pues, 80 kilómetros por hora por la carretera y viene un camión de frente, pero un camión de 20 toneladas. Aunque el bicho vaya a 100 kilómetros por hora, como pesa 1 gramo, cuando choque con el camión, en verdad lo que va a pasar es que el pobre bichito va a hacer añicos. Entonces, ahí aparece un concepto que no solamente importa la velocidad o la rapidez de un objeto, sino también la masa que éste tiene. Para describir, por ejemplo, eh, describir los choques, por ejemplo. Pero en verdad, todos los objetos tienen un momentum. Puede ser cero, pero el momentum es lo que relaciona nuestra masa con nuestra rapidez y tiene relación con la energía que nosotros entonces estamos conteniendo en un momento. Y el momentum se conserva, como muchas cosas en física que se tratan de estudiar, son importantes las cosas que se conservan porque nos permiten, por ejemplo, no sé, pues, generar igualdades. Ya, parece que la están gozando con la clase, está súper entretenida. Ya, en segundo medio también entra energía, pero enfocada no al calor y a las temperaturas, sino a la conservación de energía mecánica. Es decir, la energía asociada al movimiento de los objetos, a la altura de una partícula, de un objeto. No sé, por ejemplo, energía cinética, que está asociada a qué cosa es la energía cinética. ¿Me fui? Yo estoy acá. No, estamos todo bien. ¿A qué se relaciona la energía cinética? Al movimiento, muy bien. La energía potencial gravitatoria cerca de la superficie de la Tierra, porque lejos de la superficie de la Tierra cambia la expresión que todos conocemos, tiene que ver con la altura que tiene un objeto respecto de un eje, de un sistema de referencia. Todo tiene que ver con nuestros sistemas de referencia. La conservación de la energía mecánica en ausencia de roce, es decir, otra de las cosas que se conservan como el momentum es la energía mecánica en ausencia de roce. ¿Por qué en ausencia de roce? Bueno, porque ahí se transforma en otra cosa y se nos va de nuestro marco que estamos estudiando. También estudiaremos la disipación de energía para el caso común. Trabajo mecánico, es decir, el trabajo mecánico, bueno, ahí lo vamos a ver, pero el trabajo siempre es algo que yo cuando estaba en el colegio no entendía para nada. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo y la energía? Y entonces mi profe de física me trataba de entender, mi profe de Padilla, que estudia en el Lastarria, si hay algún lastarrino conocerá a Padilla. em, el profe me trataba de explicar y a mí me costaba mucho y al final se sinceró pues, y me dijo que trabajo y energía en verdad eran lo mismo. En el fondo eran lo mismo, pero eran otra naturaleza. Como el calor es un tipo de energía, el trabajo también tiene que ver con un tipo de energía, pero es un tipo de energía que yo estoy aplicando en alguien. Como por ejemplo, si hay un objeto que se está levantando, hay alguien que está haciendo ese trabajo. Es decir, hay alguien que está entregando energía para que eso ocurra. O hay un trabajo de otro tipo donde se está liberando energía. Entonces, bueno, por ahí yo fui entendiendo lo del trabajo. Y por último, el último tema del módulo común es macrocosmos y microcosmos de nuevo, donde están las leyes de Kepler, que antes tenían harto que ver con el módulo electivo, porque aparecen ecuaciones un poco más complejas, pero ahora es descriptivo, es decir, cuáles son las consecuencias, qué es lo que pasa, aplicarlos, pero yo creo que estas preguntas podrían aparecer más en el módulo electivo que en el común. Lo que sí puede aparecer en el módulo electivo, módulo común, es algo nuevo, que es la evolución del sistema solar. Ya, esto es súper bonito porque tiene que ver con las visiones del sistema solar,
desde la antigüedad hasta el Renacimiento y en la actualidad, cuáles son las teorías de cómo se formó el sistema solar, porque aunque haya pasado tanto tiempo todavía, la cosa no está tan zanjada. A mí me encanta em, la astronomía, así que vamos a hacer cosas muy, muy bacanes. Voy a tratar de traer cosas para que vean. Y como en el caso de la astronomía, bueno, vamos a ocupar algunos programas, yo les voy a mostrar, para que se motiven también, po. No solo a estudiar para la PSU, sino quizás alguien de odiar la física termina amándola, como me pasó a mí en la universidad. Ya. Chicos, como siempre, adivinen qué cosa. Tengo un mensaje para ustedes. Los espíritus emprendedores aprenden de sus errores. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, vamos a seguir con la clase, no se preocupen. En la introducción aquí vamos a mostrar algunas cosas, pero se vienen hartas, son más de 20 clases, así que... Bueno, en electivo parece más cortito, fíjense. En el módulo electivo se ve movimiento circular uniforme, es decir, electivos que los que dan el común, los que dan electivos de cualquier otra cosa que no sea física, esto no lo van a ver. Así que tendrían que no estudiar esta parte en caso que van a dar el electivo de otra. Ya, en módulo electivo, exclusivamente de módulo electivo es movimiento circular uniforme, es decir, aceleración angular, velocidad angular, aceleración centrípeta, fuerza centrípeta. Dentro también vamos a ver momento angular, es decir, las características que tiene un objeto al permanecer en cierto tipo de movimiento al estar girando. Si un objeto está girando, tiende a permanecer girando. El torque, que es como un símil a la fuerza, relación entre torque y rotación. Hidrostática también entra. Principios de Pascal y Arquímedes. Ley de Bernoulli. Eso todo dentro de mecánica. Entonces hay harto de hidrostática dentro de la mecánica que vamos a ver acá. Como hidrostática e hidrodinámica. Aquí en Ley de Bernoulli ya es hidrodinámica. En macrocosmos y microcosmos, la única diferencia es que ahora vemos para el módulo electivo es cuáles son todas las características que tiene la Tierra para que pueda existir la vida. Desde la parte física, como qué papel juega la atmósfera en todo esto, pero desde los procesos los procesos físicos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos en la contaminación del ambiente? Estas son cosas nuevas que nos tienen. Fíjense, obviamente eso no tiene nada que ver con una ecuación matemática. Estamos hablando de física. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Las consecuencias negativas del mal gasto de energía, que los recursos energéticos son finitos, y la responsabilidad individual frente al problema energético. Es decir, aquí hay un problema ético frente al uso de la energía y que aparece en la PSU. Ojo. No, pues ¿qué fórmula va a aparecer en la responsabilidad individual frente al problema energético? Me pregunta Joche. Si en macrocosmo y microcosmo hay ejercicio. Sí hay, y pueden haber en Kepler, por ejemplo. Kepler describe el movimiento de los planetas a través de unas ecuaciones, o sea, a través de elipse, y por ejemplo, describe el periodo que tiene cada planeta respecto de, no sé, de la distancia que hay entre ellos. Ahí hay una ecuación. Permiso, se me cayó el lápiz. Ahí sí. Ya. Y por último, y ahora nos vamos directo a la parte de ejercitación con los ejercicios que aparecieron en el temario, o sea, en la PSU que se liberó. Vamos a partir con eso. En cuarto medio aparece electricidad y magnetismo. Toda la electricidad y magnetismo que estaba repartida entre segundo medio y tercero medio, ahora está condensadísima en cuarto medio. Condensadísima digo porque en verdad es demasiado. Si yo fuera ministro no habría hecho esto. Fíjense, van a ver carga eléctrica, ley de Ohm,
corriente eléctrica y instalaciones domiciliarias. También tienen que saber, todo eso respecto a electricidad. Ahora, después la relación entre electricidad y magnetismo, es decir, cómo a través de la electricidad yo puedo generar magnetismo. Vamos a hacer un experimento acá de eso. Fuerzas magnéticas, también vamos a hacer cosas de magnetismo. E inducción magnética, es decir, cómo a través de el magnetismo crear electricidad. ¿Cómo esto crear electricidad? Claro que sí se puede. De hecho, hay por ejemplo un cargador para el iPhone o para cualquier cosa que es a través de inducción magnética. Tú pones el celular sobre esa plataforma y el celular se empieza a cargar. Eso es a través de inducción magnética. Es súper, súper bacán. Es como electricidad inalámbrica. Una cosa así. Ya. Y por último, en macrocosmos y microcosmos de el módulo electivo, vamos a ver. Aquí pueden haber un poco de fórmulas, entre comillas, y una relación directa con química, que es la fuerza en el núcleo, es decir, cómo son las fuerzas nucleares, cómo se estabiliza un átomo, cómo funciona un átomo desde la parte física, cuáles son las fuerzas del universo, como la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica y las gravitacionales, cómo se relacionan ellas, cuáles son más fuertes que otras. Y también, sobre el origen, antes habíamos visto el origen del sistema solar, en el módulo electivo saber el origen del universo, es decir, las teorías y las concepciones antiguas y modernas acerca del origen y la evolución del universo, hacia dónde vamos, de dónde venimos y de todo eso. ¿Qué tipos de galaxias y estructuras hay en el universo? Y por último, las estrellas y cuál es su importancia, por ejemplo, como fábricas de todos los elementos químicos. Bueno, ustedes saben que al principio, en el principio de los tiempos, lo único que había era el primer elemento de la tabla. Bueno, antes no había nada, pero se empezaron a mezclar las cosas, empezaron a chocar, se crearon más partículas, y apareció algo, un grupo de partículas que se hizo estable. ¿Cómo se llama el primer elemento químico? El más simple de todos. Tiene un electrón y un... Exacto. El hidroaicén. El hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón y un protón. El hidrógeno tiene un electrón y un protón. Del hidrógeno, después sale el helio, ¿cierto? Después se complejiza y se genera el helio. Bueno, en estas masas de energía, estas masas que se condensaron, que se llamaban estrellas, empezó a producirse un fenómeno que se llama la fusión nuclear. Es decir, había una fuerza gravitacional tan grande entre estos átomos que chocaban entre ellos y chocaban tan fuerte que unos destruían a los otros. Y en esa destrucción es que unos átomos quedaban más masivos que otros, después captaban electrones libres, o sea, quedó la embarra. Y algunos eran estables y otros no respecto de las leyes físicas que se habían creado junto con el universo. Dentro de esas leyes físicas, bueno, dentro de esas cosas que empezaron a salir otros metales más pesados. Entonces las estrellas son realmente la fábrica de todos los elementos, la mayoría de los elementos químicos. Ok. Vamos entonces a lo nuestro. Esa fue como la pequeña introducción a la PSU, qué cosas hay que estudiar y qué no. Entonces, de modo general, no estudien electricidad si son del módulo común. Ya. Entonces, estamos en nuestra clase.
Eh, no sé dónde quedaron las otras cosas que tenía abiertas. Ya. Vamos entonces a ver ejercicios y contenidos ahora de el sonido. Entonces, para partir con el sonido, espero que me digan qué cosas saben ustedes de el sonido. Lo que sea. ¿Qué cosas ustedes conocen de el sonido? ¿Qué cosas ustedes conocen? Ya. Profe, ¿ha hecho algún libro de física lectivo? Hicimos, ya, les cuento, hicimos el libro de física común, hace como el 2010 lo hice. El 2010 hice un libro de física común, de ese tiempo, que ahora tiene partes electivas porque tenía electricidad. Y después hicimos las guías de módulo común y módulo electivo, que están en puntaje nacional. Así que ahí pueden estudiar. Ya, un sonido es algo que se propaga en el aire a 300 metros por segundo. Es una onda longitudinal y mecánica. Es longitudinal, transporta energía y no me acuerdo si masa, creo que no. Dice Nati96. Te voy a citar Nati96. ¿Qué más dicen? Está asociado con la cuerda el sonido. Una onda mecánica longitudinal que baja a 340 metros por segundo. Está relacionado con el ultrasonido y el infrasonido, dice Macarena Andrea. Se produce por una vibración, se propaga más rápido por el metal que en el aire. Se tiene que propagar en un medio. Es una onda mecánica, se propaga por un medio. Y Pedro Plaza ahí puso... Ya, ahora sí, parece que volvimos. Con problemas entre medio, igual que ayer en biología. Pero con todo el ánimo para que esto salga bien. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, comencemos. Les voy a dejar la guía para que la descarguen. La guía de onda y sonido como enlace directo. Van a buscarla en el sitio. Ahí está la de ondas y sonido, que es la que estoy viendo ahora. Así que si me pueden seguir con esa, sería genial. Y la otra que espero que podamos ver es vibración y sonido, que la vamos a terminar de ver mañana. Primero, vamos a hacer el estudio. Yo siempre tengo presentaciones, pero hoy día tuve un accidente. Perdí el lápiz de mi tablet. Ustedes saben, yo siempre hago clases con una tablet, pero mi tablet, el lápiz de mi tablet se cayó por las rendijas del metro. Así que ando sin lápiz. Así que vamos a hacer otras cosas. Ya, ahí están las dos guías. Vamos viendo entonces, ¿qué es una onda? Antes de partir a estudiar el sonido, es importante entender la cosa de manera general. El sonido, como muy bien dijeron, es un tipo de onda, pero existen otros tipos de onda. Y de hecho, toda la vida, en todos lados, casi todas las cosas son ondas. Y hay unas que son más comunes que otras y, y de hecho no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, la luz es un tipo de onda, el wifi es un tipo de onda, lo que ocupamos para calentar en el microondas es una onda, microondas. Em, en verdad, una onda es una perturbación de un medio, muy bien, como dicen por ahí. Y esa perturbación del medio hace que se transporte energía. El medio puede ser elástico, eh, tiene que ser un medio elástico, pero elástico no necesariamente tiene que ser material. Hay otros tipos de medios que son elásticos, pero no son materiales, como sólido, líquido, gaseoso, que son materia, sino que están asociados a otras cosas que se llaman campos. Entonces, estamos rodeados de luces, o sea, de onda electromagnética. Alrededor de todo lo que vemos lo vemos gracias a una onda electromagnética. Cuando yo toco
una muralla en realidad nunca la estoy tocando porque los átomos entre sí no se pueden tocar, sino que hay una interacción electromagnética. O hay una interacción entre ellos que hace que yo sienta algo, pero realmente nunca toqué otras cosas. Eso puede ser muy triste para algunos, como que nunca van a terminar tocando a alguien porque en verdad uno nunca toca realmente otras cosas. Así que eso, el iPhone está lleno de ondas electromagnéticas. Y otros tipos de ondas más simples, electromagnéticas que son, hacen oscilar, hacen perturbar campos que se llaman magnético y electromagnético. El campo, al variar un campo magnético, se genera un campo electromagnético. Entonces ahí se generan esas ondas que se llaman ondas electromagnéticas, como la luz. Y todas son de la misma, son sacadas del mismo árbol, o sea, la luz visible, la luz no visible, la infrarroja, la ultrasonido, o sea, el ultravioleta, infrarrojo, las ondas que ocupamos Wi-Fi, las ondas de televisión HD, la onda, la buena onda, todas esas cosas son ondas electromagnéticas. Estos tipos de ondas se propagan en el vacío, no necesitan de un medio, es decir, si hay un medio también se pueden propagar, pero no necesitan de un medio material para poder transmitirse. Son una perturbación, muy bien, exactamente, sí son una perturbación, pero una perturbación de un campo electromagnético. Y ahí podemos ver una onda electromagnética que en verdad es tridimensional. Es como se está moviendo para acá y para acá. Así. Hace algo así. Y la otra son las ondas mecánicas que son más cercanas a nuestra existencia, porque siempre andamos con estas cositas, que en verdad los audífonos que estamos aquí generan ondas mecánicas. Estas ondas mecánicas son las que necesitan de un medio para poder transmitirse. Estoy leyendo acá. Por favor presten atención porque perdimos harto tiempo, entonces tenemos estos dos tipos de ondas según su medio o su manera de propagarse, su medio de propagación. Las mecánicas necesitan de un medio y las electromagnéticas no necesitan de un medio. ¿El sonido es una onda mecánica o una onda electromagnética? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El sonido será una onda mecánica o una onda electromagnética? Las olas del mar también son una perturbación de un medio, entonces también serían ondas las olas del mar. ¿Qué medio es el que están perturbando? El agua del océano. Entonces la onda es la perturbación que viaja, no es la ola, no se compone del agua, sino que es la perturbación del agua que se va moviendo. No sé si ustedes han visto alguna vez una ola, o sea, imagínensela. Lo que se mueve es la ola, no se transporta materia. Y en verdad, una onda, muy bien, como dicen, las ondas de sonido, el sonido es una onda mecánica porque necesita un medio para transmitirse. Y no se propaga en el vacío. Muy bien. Así, eso es lo que están diciendo en el chat. Muy bien, entonces, importante. El sonido se mueve alrededor de los 300 metros por segundo, 340 metros por segundo en un día de 22 grados, algo así. Que eso es bastante rápido, pero no tanto, porque por eso podemos sentir, por ejemplo, el eco. Yo vivo en un departamento en el centro y cuando cuando hay manifestaciones, em, yo escucho 2 veces el grito de las manifestaciones. Entonces, es rápido, pero no tan rápido tampoco. O sea, por algo puedo escuchar el eco, es decir, me llega de un lado y después me llega el rebote del otro. En cambio, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es como llegar al Sol en 8 minutos o a la Luna en no me acuerdo cuántas horas. 8 segundos creo que llega la luz del Sol a la Luna. Y podríamos dar
la vuelta al Tierra en 20 milisegundos, o sea, es más que rapidísimo. Ya. Entonces, vamos a la primera pregunta, desafío. Pero estas son preguntas desafío, no de las que habíamos visto antes. Traten de responder esta. La desafío 1. Qué interesante, mira. Lanza al agua inmóvil una piedra y se forman círculos concéntricos, porque estamos perturbando el agua. ¿Qué forma tendrán las ondas si la piedra se lanza cuando el agua fluye uniformemente? Por ejemplo, en un río. En un río el agua va avanzando y yo tiro una piedra. Cuando hay un charco detenido, yo tiro una piedra y se forma algo concéntrico. Pero cuando hay un río, ¿qué va a pasar? Hay un río que avanza y yo tiro una piedra. ¿Cómo van a ser esas ondas que se creen? Parabólicas, dicen, armónicas. ¿Pero a qué se parecerán? Ya están ocupando puras palabras raras. ¿Pero cómo serán? ¿Lo podrían dibujar? Se están poniendo demasiado creativos. Una elipse, una B. Vamos a ver. Rápidamente, a ver. Cuando yo tiro una piedra en un charco normal, se forman ondas así. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esto no me sale bien. Pero algo así. Ya, eso es cuando está inmóvil, ¿cierto? Se forman esas pum, 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 y se empieza a generar. Ahora, el río va rápido, imagínense, va súper fuerte. Ahora el río se mueve. ¿Cómo van a ser esas ondas? Cuando se generan. ¿Van a ser círculos? ¿Van a ser más achatados? ¿Cómo creen que van a ser? Dicen que serían círculos. ¿Seguirían siendo círculos o van a ser cosas más elípticas? Vamos a la respuesta. Bueno, los que tienen la guía pueden ir más rápido. Y la respuesta es la siguiente. Estamos acá. Si se lanza una piedra a un flujo de agua uniforme, las ondas que se generen no se deformarán, es decir, seguirán teniendo de forma de círculos concéntricos, tal cual se generan al tirar la piedra en agua inmóvil. Lo anterior se debe a que una onda transporta energía, pero no materia. Es decir, aunque el medio se mueva mucho, la onda lo que hace es transportar una perturbación. Pero esa perturbación es independiente de lo que está haciendo el medio, porque la perturbación no va a mover, no mueve materia. Eso es súper importante. Las ondas no mueven materia, solo transportan energía. La perturbación de un medio es una información. Y esa información es la que se transporta, es una energía que se va transportando. Así que ahí, ojo, ojo. Ya. Bueno, también podemos entender las ondas según su periodicidad. Vamos a hablar de ondas periódicas y no periódicas. Eso no es tan importante. Pero sí es importante reconocer las ondas según, por ejemplo, si son en su sentido de propagación. ¿Se dan cuenta? Lo que pasó con el ejemplo era que cuando yo tiraba una
una pelotita en un río que estaba, o sea, en agua que estaba quieta, se forman así, círculos, pum, concéntricos. Ahora, si el agua donde yo tiro esa piedra se mueve, van a seguir siendo círculos porque va a ser la misma onda, pero el medio va a estar medio perturbado, pero la información que se está transmitiendo, o sea, la onda, va a ser la misma porque la onda no está moviendo el medio, sino solamente lo está perturbando, o sea, no está transportando el medio. Ya, bueno, hay otros tipos de onda, como la estacionaria, que son estas que están están confinadas, por ejemplo, entre dos murallas. Eso sería una onda estacionaria. Ya. Vamos a pasar aquí un poquito y vamos a ir a esto, que es lo importante. La onda estacionaria tiene una fórmula, sí podría asociarse a una ecuación que tiene que ver con el número, que relaciona el número de nodos que tiene con su longitud de onda y todo eso. Pero lo vamos a ver después en el módulo electivo. Ahora estamos viendo cosas del módulo común. Las ondas también las podríamos diferenciar según el movimiento, el dirección de la onda y el movimiento del medio. A ver, las transversales, ¿cómo las definirían ustedes? ¿Cómo definirían las ondas transversales? A ver. ¿Cómo definirían ustedes una onda transversal? El sentido de propagación. Son perpendiculares al medio. Ya, pero no puedo decir que una onda es perpendicular a un medio. Muy bien, ahí está Pedro Plaza, le pegó de nuevo al gato. La dirección de propagación de la onda es perpendicular a la propagación de las partículas, el movimiento de las partículas del medio. Sí, cuando hay un medio. Entonces, exactamente es eso. Las ondas transversales son aquellas en donde la perturbación del medio es perpendicular a la dirección que está teniendo esa perturbación, la onda. O sea, la onda es la perturbación que viaja. Por ejemplo, esta que está acá. Cuando yo tengo una cuerda, la perturbo, o sea, la muevo, genero una onda. Y la onda es esa perturbación, esa guatita que viaja, es lo que podríamos llamar un pulso o una onda. Pulso o una onda. El pulso viaja hacia la derecha, por ejemplo, en el dibujo. La guatita viaja hacia la derecha. Desde mi mano a la derecha. Pero las partículas del medio, que en este caso son la cuerda, se mueven de manera horizontal. No entendí, profe. No me importa. No. Lo vamos a ver acá. Fíjense. Esto es una cuerda. Aquí está la cuerda, la pueden ver. Y lo que vamos a hacer es oscilarla. Estoy moviendo la cuerda así. Estoy perturbando el medio de esta manera. Así, de manera vertical. Pero la onda no viaja de manera vertical. La onda es la perturbación. ¿Hacia dónde viaja la perturbación? Hacia la derecha, de manera horizontal. Entonces, la perturbación del medio es perpendicular a la dirección de la onda. Esto es un recurso de Wolfram Alpha, se los voy a compartir. No, esto es un link local, está dentro del computador.
pero les voy a compartir la página, ¿ya? Entonces eso es una onda longitudinal. Si se dan cuenta, esto es muy real, porque cuando yo hago una onda, ¿qué es lo que va pasando con la perturbación en el tiempo? ¿Se dan cuenta? Con la guatita va creciendo, se va achicando. ¿Qué es lo que pasa hasta llegar acá? Las ondas sísmicas son transversales. Eh, en las ondas sísmicas hay de los dos tipos, hay transversales y longitudinales. Está la onda EUC, la onda P, la onda L, y cada una de esas es diferente. Así que ahí lo vamos a ver en su tiempo. Exacto, se dan cuenta que la amplitud de la onda va disminuyendo acá. Bueno, ahí hay un concepto que no hemos visto en la clase, pero ya lo estamos trabajando, que es la amplitud de la onda. Una onda tiene características que la definen. Las más simples son las que estamos viendo acá. Una es la amplitud. Entonces, para entender qué significa la amplitud, es que yo la estoy variando. Aquí en el programa yo puedo mover la amplitud y, por ejemplo, la voy a hacer muy grande. ¿Qué significaría la amplitud entonces? ¿Qué significaría la amplitud? Voy a hacer una amplitud muy pequeña. ¿Cuál es la amplitud de la onda entonces? La amplitud es el punto más alto de la onda. Sí tiene que ver con eso, con cuánto alcanza en su punto máximo y su punto mínimo. O sea, cuánto se extiende, cuánto está perturbando al medio. Se dan cuenta que aquí yo estoy perturbando poquito. Pero aquí ahora yo muevo mi brazo más y más y más y más alto. No necesariamente más rápido, sino que es más alto para obtener una guatita más grande. Entonces, ¿qué es la amortiguación? Es la pérdida de energía. Siempre cuando hablamos de amortiguación, es una pérdida de energía que se va generando en el tiempo. En la naturaleza realmente siempre existe amortiguación, porque se va perdiendo energía porque choca con este soporte que le tenemos acá, entonces se va disipando la energía. Esa es la amortiguación. Pero si yo le quito la amortiguación, vamos obteniendo una onda que se llama, ¿se dan cuenta ahí cómo va viajando la onda? Y ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos una onda que va viajando, no tiene un final, sino que ahí se entiende mal el concepto de onda. Es una perturbación y que va viajando en el medio. Y, por ejemplo, puedo achicar su frecuencia, perdón, su amplitud. La amplitud está directamente relacionado con la energía que tiene una onda. En el caso del sonido podríamos relacionarlo con el volumen. La amortiguación depende del material, depende de cómo esté el otro lado de la cuerda. Tiene que ver con eso, con la pérdida de energía, pero no lo vamos a ver nada, así que no te preocupes de la amortiguación. Eso se puede ver en cursos más avanzados de ondas. El estudio de las ondas y de los movimientos oscilatorios es súper importante en física. Es una de las bases, o sea, uno estudia em, uno estudia partículas o ondas. Así de importante. Ya, entonces, esa es la amplitud. Si yo agrando la amplitud, solamente estoy haciéndola más amplia hacia arriba. Eso es lo único que está pasando con la onda. Ahí la vamos a dejar en un tamaño más normal. Pero, fíjense, ya, eso es la amplitud. Es decir, qué tan
qué tan grande es la onda. Es la altura, es decir, hay un punto que está aquí marcado que se llama punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio podemos definir dos puntos que se llaman valle y cresta. Aquí están. Esto es como la onda que tenemos en nuestra... Ahí. Por favor, presten atención, esto es súper importante. Estos son los elementos de una onda. A esto le llamamos amplitud, es una longitud. La amplitud se mide, pues se mide en unidades de longitud. Metro, milímetro, micrómetro, cualquier cosa. Es una longitud. Es cuánto de longitud se está perturbando el medio. Ahí está la cresta, el valle o monte. Da lo mismo, son la misma cosa. Esa es la amplitud. Es la... Ahí está escrito de manera bonita. La amplitud la podemos entender como la distancia medida desde el eje de simetría, esta cosa que está acá, donde se mueve la onda y podemos ver una simetría, desde el eje de simetría a la cresta o valle. En el caso de una onda mecánica, es la elongación máxima que alcanza una partícula en un medio de vibración y es proporcional a la energía transmitida por la onda. Es decir, tiene relación directa con la energía. Es la elongación, cuánto se aleja cada partícula de su punto original. Por ejemplo, podríamos tener un resorte. No tengo ninguno, pero podríamos tener un resorte. Y yo muevo las partículas. A ver. Ahí. Imagínense que eso es un resorte. Ahí está el resorte. Entonces yo tomo una partícula y la muevo para acá. La estoy sacando de su punto de equilibrio hasta otro punto y después lo suelto y esta partícula se va a mover así. Entonces ahí podríamos calcular la amplitud. Otros puntos importantes son los nodos. Los nodos sí aparecen. Aparecen en las ondas estacionarias, pero no las vamos a ver por ahora. Y hay otro elemento que se llama longitud de onda. ¿Alguien me podría definir qué es la longitud de onda? ¿Qué es la longitud de onda? Como se dan cuenta, aquí no estamos viendo ecuaciones porque no son importantes por ahora. Solamente es descriptivo. Una onda tiene una longitud de onda. ¿Qué significa esa longitud de onda? La amplitud también podría medirse en otras cosas, no solamente en longitud. Ya, la longitud de onda lambda, ¿qué quiere decir? Ya, a ver, voy a tratar de leer algunas de las cosas. Distancia entre dos valles. Es la distancia que existe en un nodo o en tres nodos consecuentes. Distancia entre valles. Se mide en metros. Ya. Sí está bien todo lo que están diciendo. A ver, yo lo voy a decir de otra manera. La longitud de onda se calcula o es una distancia. Es una longitud, como dice su nombre, que va desde un punto hasta que la onda vuelve a ese mismo punto. Por ejemplo, recuerden que las ondas y todas estas cosas oscilatorias tienen cosas periódicas, es un movimiento periódico. Siempre está ocurriendo lo mismo en un determinado tiempo, ¿cierto? Ya, aquí la onda está
haciendo siempre un movimiento de manera periódica. Si yo lo pauso en el tiempo, puedo calcular la longitud de onda. Voy desde un punto hasta que ocurre lo mismo en otro punto. Por ejemplo, aquí la onda, por ejemplo, parte acá, ya sube, 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 baja, 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 y después sube, sube y sube de nuevo. La distancia de ese punto hasta el punto siguiente en el movimiento oscilatorio se llama longitud de onda. Por ejemplo, aquí podríamos ver que la longitud de onda, ¿cuánto es? Podríamos ir de este valle, perdón, de este nodo, hasta que vuelva a subir la onda, ¿cachai? Como uno tiene que ver las regularidades, dónde se empieza a repetir la onda. Entonces, si tomamos esto, nos podemos dar cuenta que se repite desde acá. No la puedo achicar. Entonces, la longitud de onda, por ejemplo, puede ir de acá hasta que se repite, hasta acá, que serían 30... No se puede ver bien de acá, así que lo vamos a ver desde acá arriba. Estaría como desde acá. Serían como 34, 33, por ahí, ¿cierto? No es la intersección de la onda con el eje de simetría, porque la longitud de onda no es una intersección, sino que es una longitud que va desde un punto hasta que se vuelve a repetir la onda. O sea, es como cuál es el parámetro de la onda que se va repitiendo, entonces yo tomo esa longitud, cuánto se va repitiendo en el tiempo. Entonces yo la podría replicar. Como lo escribí en su tiempo, dije que la longitud de onda, aquí en el punto 12, o sea, 1.2.6, dijimos que era la distancia entre valle y valle, o de cresta a... Sí, está bien. De valle a valle o de cresta a cresta en una onda. También podemos definirla como la distancia que recorre una onda en un periodo. Como lo que les decía, hasta que se vuelva a repetir desde un momento que empieza a ocurrir una perturbación hasta que vuelva a ocurrirse la misma perturbación, se llama periodo. Entonces es la distancia que recorre una onda en un periodo de tiempo. Se denota con la letra lambda y su unidad de medida es obviamente que el metro. De valle a valle o de cresta a cresta. Entonces, la longitud, o sea, una onda está asociada con un movimiento periódico. Y ese movimiento periódico ocurre cada cierto tiempo. No necesariamente un segundo, Pedro Plaza. Puede ocurrir cada 5 segundos, como por ejemplo una gotera. Eso es una situación periódica. Ocurre cada cierto tiempo de manera regular. Las ondas tienen la misma característica. Hacen una perturbación del medio, en el caso de las ondas que vamos a estudiar ahora, de manera periódica, regular, y cada vez que ocurre de nuevo la misma situación es lo que llamamos periodo. Es el tiempo necesario para completar una oscilación. Lo denotamos con la letra T y su unidad de medida es el segundo porque es un tiempo. El periodo es constante. No sé, ¿constante a qué? Sí, podríamos decir que el periodo es constante para una misma onda. A menos que cambiemos la frecuencia de esa cosa. O sea, todo depende de lo que estemos haciendo. Pero si la frecuencia no cambia, el periodo no va a cambiar. El periodo entonces es el tiempo necesario para completar una oscilación. Y la frecuencia es lo opuesto, es cuántas oscilaciones ocurren en un segundo.
Entonces, ese es el otro elemento importante, que es la frecuencia. Es el número de oscilaciones que se realiza en una onda por segundo. Y la frecuencia se mide en Hz, que es 1 partido por segundo. Eso es súper importante. A ver, lo vamos a entender aquí. Ahí estamos con una frecuencia de 1. Vamos a ponerle un poco más. Ahí estamos con una frecuencia de 16 Hz. Vamos a poner un poquito más. Ya. Exacto, la PAME 97 dice que a ella le dijeron que la frecuencia siempre va a ser constante, que nunca cambia, a menos que el enunciado lo diga. Bueno, en la vida uno no vive con enunciados, pues PAME, vive con cosas reales, entonces en la vida no hay enunciados. Efectivamente, si, si, la, em, si la fuente que está produciendo esa frecuencia no cambia su frecuencia, esa información, que en verdad es la frecuencia, como cuando uno recibe la señal 97.1, radio 1, FM, estéreo, no sé qué cosa, uno está recibiendo una frecuencia, la frecuencia de radio. Y esa frecuencia es independiente de lo que pase con el medio. Es decir, puede ser que la amplitud baje, que haya baja señal, pero la frecuencia se mantiene constante. Puede ser que pase un avión, pero no porque pase un avión se me va a cambiar de señal de radio, porque la frecuencia es la información que se está transmitiendo. Es la información importante, es como lo característico. Y como muy bien dice Pamela, PAME 97, la frecuencia nunca cambia. Si la onda cambia de medio, pueden cambiar todas las otras cosas, que baje su amplitud, se pierde energía, cambia su longitud de onda, pero la frecuencia se mantiene constante. La frecuencia nunca cambia en estos casos, porque después cuando uno estudia óptica, no sé qué estudios de ópticos más avanzados, quizás se puede hacer un cambio en la frecuencia. Mientras más grande el periodo, más pequeña sería la frecuencia. Periodo y frecuencia se relacionan de manera inversa. Efectivamente, cuando el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. Cuando la frecuencia disminuye, el periodo aumenta. Porque la frecuencia quiere decir cuántas veces ocurre algo en un determinado tiempo. Y el periodo es cuánto me demoro en hacer eso. Entonces, si hago más cosas, es porque me demoro menos tiempo. Cuando una onda cambia de medio, varía su longitud de onda y velocidad. Sí, y eso depende del medio. Se mantiene la frecuencia constante, pero todo lo demás cambia. Si es que es otro medio. Ya, basta de cháchara y vamos a ver cómo nos va con esto poquito que vimos. Y lo demás lo vamos a complementar con nuestros conocimientos. Ya. Voy a abrir nuestra pizarrita. No sé cómo han encontrado la clase. Obviamente que con una clase uno no salva el mundo, pero algo hacemos. Ya. Ya. Aquí está. Vamos a una pregunta de la PSU. Esta era la primera pregunta de la PSU de ciencia. Y con la pregunta vamos a ir completando el contenido. Dice, un violín y un charango emiten la misma nota en una pieza musical. ¿Cuál es la característica del sonido que permite a una persona distinguir entre el sonido emitido por el violín y el emitido por el charango?
Vamos a ver cuánto saben. Como si se pudiera cuantificar cuánto uno sabe. A ver, a ver. Ya hay algunos que dijeron em, su respuesta. Yo estoy buscando algo para mostrarles a ustedes. Ya. Efectivamente, como la mayoría de ustedes dijo, las alternativas eran. Bueno, primero, la pregunta es que hay dos instrumentos diferentes. Uno es de cuerda, el violín, y otro es el charango, bueno, que también es de cuerda. Y que están emitiendo la misma nota. Vamos a ir desglosando antes de responder tan rápidamente la pregunta. Vamos entendiendo cada parte de la pregunta. Dice, un violín y un charango emiten la misma nota. ¿A qué se refiere con hacer la misma nota? ¿Qué cosas están haciendo igual respecto al sonido que están emitiendo? Si emiten la misma nota, es el mismo tono. Claro, en la música uno habla del mismo tono, ¿cierto? Llegar al tono. Físicamente, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del tono? Estoy escribiendo con... No, es imposible para mí. Vamos a hacerlo de una manera diferente en las preguntas. Bueno, las vamos a tener ahí. Cuando hablamos del tono, ¿de qué estamos hablando? Que tiene la misma frecuencia, están emitiendo la misma frecuencia. Por ejemplo, la nota La es 440 Hz. Es una frecuencia, 440 Hz es un La aquí y es la que verá de la aquí. Independiente de quién sea el que emite el La, sea mi hermosa voz, sea su charango o sea el violín del vecino. Entonces la nota, si emiten la misma nota, están con la misma frecuencia. Pero hay algo que los diferencia, ¿cierto? El violín suena muy diferente al charango. Lo que diferencia sonidos que emiten la misma frecuencia, pero que suenan diferente, tienen un color diferente, es algo que se llama timbre. El timbre es lo que diferencia dos sonidos que emiten la misma frecuencia, pero yo los puedo distinguir. El timbre es como la huella digital de cada instrumento. El timbre permite diferenciar dos sonidos que están emitiendo la misma frecuencia. La amplitud no es, porque la amplitud tiene que ver con el volumen. Ahora yo hablo fuerte y estoy emitiendo ondas de sonido con una amplitud mayor, pero ahora estoy emitiendo ondas de sonido con una amplitud menor. Y también puedo cambiar la frecuencia. Ahora estoy hablando con una frecuencia alta y ahora estoy hablando con una frecuencia baja. ¿Se entiende? ¿Hago el ridículo o no? Ya, ahí está, por eso era. ¿Alguna duda con esta pregunta que era la 1 de la prueba de física? Claro, la A la podríamos haber descartado al tiro. Ya. Las frecuencias altas tienen que ver con sonidos agudos y las frecuencias bajas tienen que ver con sonidos graves, como oh. Podríamos tener un captador de frecuencias. eh, Creo que lo tenemos por ahí. Ahí estamos viendo un parlante. ¿Lo alcanzan a ver?
El tono tiene que ver con la nota, claro. El tono es que la nota es diferente en música. Por ejemplo, yo tengo un la, pero puedo tener un la en diferentes octavas. Por ejemplo, a ver. Mm, Esas son la misma nota, pero en distintas octavas. Como da, da. No, eso está mal. ¿Cómo se llama? Da, da. Esos serían como la misma nota, pero en distintas. Espero haberla chuntado. La misma nota, pero en distintas octavas. Ya, no hay un solo la, sino que hay otro la que está más allá, es más agudo. Pero el la que todos conocemos es el de 440 Hz. Aquí, por ejemplo, tenemos un parlante que lo que hace el parlante, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el parlante lo que tiene es un imán y adentro del imán tiene otra cuestión que es un alambre que cuando le llega corriente vibra. Al final, el parlante es un vibrador. Es una cuestión que vibra y tiene una malla, no, no se llaman mallas, se llaman una membrana, que es la que mueve el parlante, ¿cierto? Esa membrana que mueve el parlante es la que genera una perturbación en el medio físico, en la Tierra, o sea, perdón, en la Tierra, en el aire. Entonces, se dan cuenta que se está moviendo esa membrana que es el parlante, que está vibrando, tiene un diafragma, gracias, Coquiman, y eso genera una perturbación en el medio. ¿Qué perturbación podemos hacer en el aire? Bueno, se mueven las partículas. Lo que se va a transmitir es una diferencia de presión. Al final, cuando yo muevo el aire, es como cuando abro la puerta, cuando cierro la puerta y se mueven las cortinas de la ventana. Todos hemos visto esa situación, ¿o no? Bueno, si tienen una puerta y una ventana, ustedes cierran la puerta fuerte y las cortinas de la ventana se van a venir hacia acá. Porque estamos perturbando el medio y esa perturbación se mueve. No es que las cortinas se asustaron, sino que ustedes cuando cerraron o abrieron la puerta de frentón, se empezaron a mover las partículas de su pieza así. Tum, 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 tum. Una empujaban a la otra empujaban a esta, así, se iban moviendo. Y eso pasó tan rápido que llegaron hasta las cortinas y las movieron. Eso es una perturbación en la presión del aire. Y eso es lo que hace el sonido. Al final nosotros tenemos acá una membrana igual al parlante, pero que hace el proceso inverso. Agudo, mayor frecuencia; grave, menor frecuencia. Muy bien, PAME 97. Entonces, esa es la situación. Ahora le estoy transmitiendo un sonido. ¿Lo escuchan o no? Van a quedar medio sordos. Ahí sí. Y ese es el sonido que se está transmitiendo, así se vería. Ahora voy a aumentar la frecuencia. No sé si se puede. No, no se puede hacer un zoom. Voy a aumentar la frecuencia acá. No mueran. Ahora, ahora deberían escuchar algo suavecito. Quedaron sordos. Ya, fíjense que ahí estamos moviendo la frecuencia y tenemos sonidos más agudos o más graves. ¿Ustedes lo escuchan o no? Va,
Ahora sí los dejo sordos. Pucha, ya, ahora sí. Lo tenía apagado el sonido. Ya, aquí estoy moviendo la frecuencia. Frecuencias bajas significan sonidos más agudos. Y eso significa que el movimiento de lo que se está transmitiendo, la información que se transmite como sonido, es unas diferencias de presión que se están moviendo en el ambiente. Al final estamos moviendo las partículas del aire de tal manera que llegan a nosotros. Si ustedes miran este diagrama que estoy mostrando, así, eso sería lo que está pasando en el aire. Si las partículas de aire fueran grandes como pelotas de ping-pong, entonces estaríamos viendo esto para un sonido agudo. Muy agudo. Pero podemos aumentar su amplitud. Y fíjense que al aumentar la amplitud, la frecuencia es la misma. La amplitud estaría relacionada entonces con el volumen, con la energía con la que yo estoy moviendo las cosas, pero no con la frecuencia en que las estoy moviendo. Yo podría hacer un movimiento así, con la misma frecuencia, pero con más energía, con más fuerte. ¿Qué dije al revés? ¿En qué me equivoqué? Me equivoqué. Ya, dije las cosas al revés. Perdón, pero lo subsano. Frecuencias bajas, sonidos graves. Aquí estamos moviendo muy suave en las partículas del aire. Y por eso a veces, incluso lo sentimos cuando están los bajos de los autos que escuchan reggaetón. Yo llego a sentir la música así. Tum, tum. Eso es un sonido grave, de baja frecuencia. Las personas que hablan grave hablan así. Y agudo es como Edmundo Varas. Y aquí estamos moviendo las partículas. Voy a bajarle la amplitud. Estamos moviendo las partículas un poco más rápido. Y ahora vamos a hacer una perturbación más rápida. Y ahí estaría. Si se dan cuenta, ahí se ven las crestas y los valles, que son los negros y los blancos. Son las crestas y los valles de la onda que se está transmitiendo. Si ustedes, como ponen los ojos medio borrosos, quizás se imaginan cómo está eso, cómo es esa onda mirada desde arriba, como así. Las crestas serían, no sé, por los blancos y los valles los oscuros. Ya, vamos a parar el sonido. Ahí tendríamos dos parlantes. Y lo que pasa de repente, que voy a apagar el sonido. Aquí estamos viendo otros fenómenos del sonido, que sería, por ejemplo, esto es difracción, interferencia, que lo vamos a ver más adelante. Le saqué el sonido. Esto es un experimento hermoso, que se llama... estos son patrones de interferencia. Los vamos a ver después. Sus oídos sangran, pero ya dejé de hacer sonidos. Ya, sigamos con los ejercicios, que esto es muy hermoso y a veces sería mejor no hacer ejercicio y ponerse a aprender física, ¿no? Pero bueno, sigamos con el ejercicio. Con lo que vimos delante, vamos ahora a nuestro último consejo del día. Antes de ir a la pregunta esta que tengo acá, les tengo una información súper importante. Los espíritus emprendedores no descansan hasta comprobar sus teorías. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Vamos entonces a leer la pregunta del día de hoy, que en verdad es la pregunta desafío, presentada por la U Mayor. Entonces, nuestra pregunta desafío es la siguiente.
Es muy simple. No la vamos a hacer con break porque se nos cayó la cosa y hay muy poco tiempo. Así que espero que estén entretenidos porque nos vamos a demorar un poquito más. Los 165 que nos están viendo. Ya. Dice, una persona golpea un diapasón, el que emite un sonido. Si luego lo golpea con una fuerza de mayor magnitud en el mismo punto, ¿cuál o cuáles de las siguientes características de la onda sonora que emite el diapasón se modificarán? La amplitud, la velocidad y la frecuencia. Así que vamos a hacer, yo voy a ausentarme solamente 2 minutos, voy a buscar agua y seguimos con esto. Así que esta es la pregunta de desafío. Respóndala. Si no sabe lo que es un diapasón, aproveche que está en un computador, busque en YouTube, en Google, en lo que sea, en Bing, en el buscador que usted quiera, y sepa lo que es un diapasón por su cuenta. ¿Ya? Así que solo 5 minutos, no menos, 3 minutos.
Ya chicos, volvimos a la clase en su última etapa, que es la pregunta desafío. Entonces, la pregunta decía, una persona golpea un diapasón, el que emite un sonido. Si luego golpea con fuerza, con una fuerza mayor, de mayor magnitud, en el mismo punto, o cuáles de las siguientes características de la onda sonora que emite el diapasón se modificarán. Entonces, la primera es la amplitud, la segunda la velocidad y segundo la frecuencia. Vamos viendo cada una y también justificando por qué no. Primero, un diapasón es un instrumento que permite afinar la guitarra, por ejemplo, los instrumentos. La gracia de los diapasones es que, independiente de cómo yo le pegue, siempre va a emitir una frecuencia. Es decir, emite una nota. Por ejemplo, hay diapasones de la, hay diapasones de sol. Entonces la gente cuando va a partir a cantar hace así. Pa, le pega el diapasón vibra, que es una, por ejemplo, los que yo conozco son de metal, no sé si existieran en otro material. Lo golpean y se genera un sonido, una onda. Entonces se lo ponen al oído y escuchan siempre la misma nota. Pucha, no lo escucho, hay mucho ruido, pues le pega más fuerte. Entonces, cuando yo le pego más fuerte, efectivamente lo que estoy haciendo es modificar su amplitud. Es decir, el volumen. Va a sonar más fuerte cuando le pegue más fuerte a el diapasón. Es lo mismo que si toco una guitarra y hago un sol con la mano. O sea, hago una postura de sol. Si lo toco suave, suena un sol suave. Pero si lo toco fuerte, es un sol fuerte, pero en la misma nota. O sea, el mismo acorde. Entonces, la 1 es correcta. La velocidad, ¿por qué no sería? Yo digo que no, ¿por qué no sería? ¿Por qué no sería la 2? Carla 597, que quiere ir a leer su revista. ¿Por qué la velocidad no sería? Si le pegué más fuerte, la amplitud es más grande, el volumen. ¿Por qué la velocidad no cambiaría? Muy bien, Rena PGF, porque sigue siendo el mismo medio. La velocidad de propagación depende del medio. Eso es súper importante, la velocidad de propagación depende del medio. Por eso, la velocidad de propagación no cambia porque el medio no cambió. Por eso, esta la tachamos. La velocidad no cambia porque el medio es el mismo. Recuerden, la velocidad del sonido depende, la velocidad del sonido, la rapidez con la que se transmite el sonido no depende solamente de el medio. Como el medio no cambia, entonces la velocidad se mantiene constante porque es la misma velocidad del sonido. La velocidad del sonido es independiente de la frecuencia, de la amplitud, del periodo, de la longitud de onda. La velocidad del sonido depende solamente del medio. Y la frecuencia obviamente no cambia porque es el mismo diapasón. Los diapasones generan la misma nota, la misma frecuencia, independiente de la amplitud. Yo la frecuencia no la puedo cambiar pegándole más fuerte a la guitarra. No por rasguear más fuerte la guitarra, el sol va a cambiar de octava. Es la misma nota. Entonces la alternativa correcta era la A, solo 1. Muy simple, pero a algunos parece que igual les complicó. A, solo 1. Cambia solo la amplitud. Ya chicos, hoy día tuvimos un pequeño problemita técnico
que vamos a tratar de solucionar para los próximos, para que no ocurra. Por eso nos atrasamos un poco y la próxima clase vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar, de hecho nos vamos a ir directamente a resolver los problemas que teníamos pendientes para esta clase y después vamos a resolver otros relacionados con la propagación de ondas, propagación de sonido. Así que espero que les haya gustado, espero que haya sido una clase provechosa para ustedes, porque para mí sí lo fue muy entretenido. Y como les digo, vamos a tener más cosas experimentales como las simulaciones que mostramos y cosas así. Guías de ejercicio, bueno, ya le envié las guías de PSU, po. Y al finalizar la clase hay un ensayo, así que realícenlo, po. Que estén muy bien, yo me despido. La clase va a quedar disponible por lo menos en 1 o 2 horas más, porque como la tuvimos que cortar en 2 partes, entonces va a ser más compleja subirla. Así que eso, que estén muy bien, que la pasen muy bien, y esta, bueno, fue la última clase de la semana, así que nos vemos el lunes con las clases de historia y después con matemática. Que estén muy bien, nos vemos. Y inscríbanse en los grupos de Facebook porque hay harta actividad y harto, no sé, se están respondiendo casi todas las dudas, hay harto movimiento. Así que para que estén al tanto y no les digan que no les dije, entren al grupo de Facebook de cada una de las asignaturas. La próxima clase es el lunes de historia, después viene matemáticas, el martes química y después el miércoles biología y después lenguaje y el jueves solo física. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense, ha sido un agrado estar con ustedes. Adiós.